Durante el último mes, nuestro país ha sido víctima de un ataque. Porque fuimos los primeros que te explicamos qué era lo que realmente estaba ocurriendo. En 1985 se fundó Garra Blanca. Porque desde hace más de 20 años veníamos alertando sobre lo que sucedería a todos quienes quisieran escuchar. Porque hemos estudiado, comprendido, entendido y explicado el largo proceso que nos ha llevado a donde estamos. Queridos estudiantes, bueno, estamos en la penúltima clase. Porque hemos formado e informado a todos quienes nos han venido escuchando, apoyando y respaldando. No voy a decir lo que la gente tiene que hacer, voy a decir lo que la gente ya está haciendo. Porque hemos estado en los lugares donde el terror se está empleando para someter y doblegar a quienes el gobierno ha abandonado. Estimado amigo, estamos en el Cerro de Montserrat. Este cerro que es uno de los dos cerros. Porque hemos ido más allá de nuestras fronteras para alertar y anticipar a nuestros vecinos lo que les ocurrirá si no se preparan a tiempo. Porque estamos conectando a patriotas de todo el continente para juntos hacerle frente a quienes quieren derrotarnos. Porque sabemos que nunca nos vencieron y que jamás lograrán hacerlo si nos unimos para impedirlo. ¡Morir luchando! ¡Marxistas ni cagando! Porque permaneceremos de pie en medio de las ruinas para que así el mundo nunca pierda la esperanza. Convocamos a la formación del Movimiento de Resistencia Patriota. Porque no somos los últimos de ayer, somos los primeros del mañana. Porque lo invoquemos o no, Dios siempre estará presente. Porque Chile, América y el mundo merecen más. RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet. Patria o caos, no hay más bandos. Estimados amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una entrevista en RCT a Marcela Aranda, que entre otras cosas va a buscar ser candidata en las próximas elecciones presidenciales, pero eso lo vamos a contar un ratito más. Quisiera comenzar con un raconto breve y darte inmediatamente la palabra, Marcelo. Un gusto estar contigo, porque en 2007, a instancias entre otros grupos del Móvil H, a instancias de determinadas comunidades nacionales que hay en el país, y así, distintos grupos, se empezó a elaborar una ley a propósito de leyes similares que operan en Europa de los llamados delitos de odio. Y bueno, esto en general nadie le dio mucha importancia en esa época, pero ha venido avanzando, desarrollándose en el tiempo. Y hemos llegado a una instancia donde empezaron a ser efectivamente legisladas las leyes de los llamados delitos de odio, ya vamos a ir a eso, y también el negacionismo, que es particularmente en Europa una de las leyes vigentes, por ejemplo en Alemania hasta el día de hoy. Marcela Aranda, primero que nada, un gusto tenerte en el canal. Igualmente, muchas gracias, Alexis, es un gusto estar con ustedes. Bueno, partamos por lo que está ocurriendo hoy día, pues. Cuéntanos en qué va la ley de negacionismo, como le han querido llamar, y de los llamados delitos de odio. Bueno, nosotros les llamamos leyes Mordaza, es un conjunto de leyes de censura, donde en el fondo se sanciona el pensamiento, ¿no es cierto? Son leyes totalitarias, son 5, parten con la ley de discriminación arbitraria, que es la modificación de la ley Zamudio, que muchas personas piensan que es una ley contraria a nuestros derechos civiles, y la verdad es que partió como un proyecto de ley, bien tú dices, que fue propuesto por el Móvil y otros colectivos de izquierda. Sin embargo, en la legislación que fue con el primer gobierno de Bachelet, hubo un abogado que tuvo la inteligencia de generar una ley con una cláusula, donde primero pusieron la discriminación con apellido de arbitrario. La carga moral está en la arbitrariedad y no en la discriminación. Y por otro lado,
generaron explícitamente la discriminación con justificación razonable y pusieron el resguardo de que nadie podía apelar a una variable de discriminación, por ejemplo, la edad, el sexo, la identidad de género, si vulneraba los derechos constitucionales que estaban en el artículo 19 de la Constitución. Correcto. Por lo tanto, de alguna manera quedamos resguardados. Y de hecho, yo en lo personal la he usado muchas veces, tanto en los debates en el Congreso, como apelando en el fondo a la sociedad civil para que tenga los espacios democráticos de participación. Sin embargo, hoy día estamos viviendo ya la primera votación, ya salió del Senado, con la venia de Sebastián Piñera, este gobierno, y con la venia de los diputados de Chile Vamos, que si bien en la última parte, después que nos enteramos de cómo iba el proyecto, presionamos a algunos senadores, la verdad es que en la primera parte y en la medular, que generalmente pasa en todos los proyectos y me llama la atención, en la parte medular, en la parte estructural, donde tú creas nuevos derechos, donde sancionas, donde limitas libertades, todos votaron a favor. Quedaron algunos artículos puntuales que tenían que ver con cosas tan absurdas. Bueno, se garantizó en el fondo el no resguardo de la igualdad ante la ley. Se invirtió la carga de la prueba, es decir, tú tienes que comprobar que tú no discriminaste y no puedes generar ninguna acción sobre el que te discriminó. Hoy día la ley Zamudio lo que dice es que si yo te acuso de discriminación y estoy haciendo una falsa acusación, yo tengo que pagar una multa. Porque además no es cualquier tipo de ley, sino que está atentando contra tu libertad, tu libertad de conciencia, tu libertad de expresión. Esto afecta a los medios. Es increíble que yo no he escuchado ningún medio decir nada al respecto, pero a los periodistas, ¿no es cierto? Y es complejo. Bueno, la cuestión es que pasaron todos los artículos más duros. Había uno en especial que me llamó la atención, porque ustedes puedan conocer el corazón de estas personas, cómo están legislando, y el nivel de totalitarismo, de discriminación y falta de tolerancia que existe, que lo que decía es que si tú, por ejemplo, yo te denuncio, y tú no logras comprobar con indicios suficientes, ni siquiera con pruebas... Así es, son indicios. Indicios suficientes, que hoy día están casi todas las legislaciones estas progres, tú no logras comprobar, tú tienes que resarcir, en el fondo, generar una acción pública, ya sea en un canal de televisión, en un medio, claro, etcétera, para poder decir que lo que tú dijiste no era así. Pero la propuesta del artículo, que se cayó, porque requería un quórum alto, decía que tú tenías que leer la declaración hecha por tu acusador. Es decir, tú tenías que hablar en primera persona lo que decía una tercera persona que obviamente no estaba de acuerdo con tu línea editorial de pensamiento. Así es. Vulnerando no solamente, sino que además humillándote y además quizás haciéndote negar públicamente tus creencias, exacto, tu visión política, tu fe incluso, porque recuerden que muchos de estos discursos de odio están dirigidos a etnias, a pertenencias culturales y generalmente a grupos de fe o religiosos, que son, de hecho, de los más perseguidos a nivel global. Entonces, y esta ley hoy día fue con un trámite rapidísimo, con el acuerdo de que ningún senador hablara. Hablaron 2 o 3 porque estábamos ahí, yo estaba en la gradería, éramos 3 personas en la gradería, pero ahí ejercimos presión, filmando en vivo, ¿no es cierto? Y se sintieron presionados y algunos hablaron. Y se aprobó. Se aprobó la parte medular y grave. Partamos por lo más grave. Primero, la inversión de carga de la prueba. Para la gente que no sabe de qué estamos hablando en esto, invertir la carga de la prueba es que cuando usted es acusado de algo, el que lo acusa debe probar aquello de lo que lo acusó. Al invertir la carga de la prueba, a usted lo acusan y usted tiene que probar que no hizo lo que él dijo que hizo. Es decir, la presunción de inocencia, que es básica, se pierde. Pero además, el tribunal donde tú lo vas a ver no es un tribunal civil, bajo ciertas garantías del Código Civil, sencilla, y lleva indemnización. Por lo tanto, y la indemnización es ridícula en relación a otro tipo de delitos. Cuéntala. Son 40 UTM base. Esto es igual al modelo que se implementó en España, en algunos países europeos, Estados Unidos y en Canadá, donde fueron perseguidas personas puntuales, ¿no es cierto?, que es una cacería de brujas, donde se cobraba $2.000 por cada denuncia. Y es muy difícil probar con el nivel de subjetividad que lo que la persona que te está acusando no es, en el fondo está mintiendo o no es real. Marcela Aranda, tu pañuelo es lo más repugnante que he visto en el último tiempo. Discurso de odio. Discurso de odio. Luego, tú me tienes que acusar, ¿cierto? Yo voy y te acuso y te acuso en cualquier tribunal, o te puede acusar alguien que vio tu discurso o tu frase. Cualquiera, pero no es lo peor. Hoy día está dirigido a personas y a grupos. Ojo con esto. Y pueden demandar personas y grupos. O sea, un tercero puede demandarte y lucrar con esto. Imagínate una organización como el Móvil, que recibe fondos internacionales del Estado, o otras organizaciones, incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, claro, otros organismos, ONG sin fines de lucro, que trabajan en el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, y te demandan. Y resulta que te pueden injusto colectivizar esa demanda, y cada denuncia son 40 UTM base.
dice expresamente la ley, mínimo, es decir, 2,5 millones. Es decir, si a ti te denuncian y te quisieran perseguir, tratando de argumentar un delito de odio, que es absolutamente subjetivo, vuelvo a decirlo, es casi inaplicable, indicio suficiente, porque además el juez no puede, porque es solamente un tema de forma, que tengas la dirección de la persona y esté identificada. No es que tú realmente estés generando el delito para que exista la causa, ni siquiera en una querella es así. ¿Ok? Entonces tú tienes que pagar promedio, suponte 5 personas, 10 millones de pesos. Te denuncian 3 veces. Como un comerciante, por ejemplo, que no quiere hacer tortas para un matrimonio igualitario, porque está en contra de tus convicciones, o que no quieres vender determinadas cuestiones de índole sexual, o no quieres vender determinados libros para niños porque te parecen que no son adecuados, entonces tu librería va a ser atacada, ¿no es cierto?, constantemente por denuncias de discriminación arbitraria en estas variables que son además para grupos protegidos. Pero ¿qué es lo más grave para mí? Resulta que la igualdad ante la ley no solamente se vulnera, ¿no es cierto?, con este tipo de categorías sospechosas que ahora se llaman categorías prohibidas. No puedes pensar ni discriminar, porque la palabra arbitrariedad sale de la ley. Sencillamente no puedes generar la operación cognitiva de ocupar variables inteligentes, que es lo que nosotros quisiéramos que hicieran todos nuestros hijos, que eligieran bien. Y para eso ocupas hartas variables, ¿no es cierto? Mientras más conocen, mejor es el resultado del diagnóstico. No puedes ocuparlas, sino que además existen estos grupos de especial protección. Si estas leyes fueran igual para todos, al final podríamos terminar una guerra, ¿no es cierto?, con una guerra de denuncia. Sin embargo, hay grupos que se definen superiores, que son las minorías históricamente discriminadas, que son grupos absolutamente subjetivos, que dependen del discurso progresista, ¿no es cierto?, y que además tienen un carácter bastante de colectivo de izquierda, que son parte de este sistema, y además que responden a la visión globalista, ¿no es cierto?, de esta Agenda 2030, y financiados además como palos blancos, como instituciones de la sociedad civil, para avanzar en esta agenda. Por lo tanto, lo que tenemos es una ley cerrada de cacería de brujas, que cuando salga, que también se suma, y disculpen, a garantías de la niñez, que uno podría decir, hoy, pero garantías de la niñez, habla de los niños. No, porque es un caballo de Troya. Cada ley que nosotros hemos seguido como observatorio tiene artículos que no tienen nada que ver con la ley. Entonces tú ves ahí categorías prohibidas de discriminación, y enumero un montón, porque la discusión de la ley Zamudio, que se hizo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, no lograron llegar de acuerdo en ese punto. Pero como la ley de garantía está a punto de salir, es una frase legal, es una ley marco que se provee como un insumo para cuando se legisle en la Cámara, tienen armado el pastel. Es como un cocinado, voy a hacerlo así con palabras sencillas. Es que es fácil. Es una cazuela cocinada, muy bien cocinada, donde en una ley pusiste las papas bien armadas y te deciden para esa cazuela y vamos armando. Entonces es un proceso donde vas construyendo una escalera. Yo siempre digo que es como un rompecabezas, donde cada vez es más nítida la imagen, y esto ya está muy bien armado. Vuelvo a decir, Chile es el país que tiene las leyes más profundas, las leyes más extremas, las leyes más amplias que cualquier otro país del mundo. Si bien otros países empezaron con legislaciones como esta, antes que nosotros, la radicalidad de nuestras leyes, el alcance que tiene social, cultural, espiritual, moral, no hay ningún otro país, es extremo. Piensa que eutanasia, que es una ley que en Holanda nosotros tenemos todas las arbitrariedades que se han cometido, no tienen legislación para niños menores de 14. Y la ley que se propone aquí es para menores de 14, sin autorización de sus padres. Eutanasiar a un menor de 14 años, con el nivel de fragilidad, de inmadurez. O sea, de verdad que rayamos en la locura. Yo pertenezco a una red latinoamericana y una red global de defensa de la vida, la familia, el tema de los derechos, de la protección de los derechos que emanan de la naturaleza humana. Y me dicen, a veces me llaman y me dicen, o sea, escuchamos noticias de Chile, ¿es verdad esta cuestión? Porque es que estamos locos. O sea, de verdad, el análisis internacional de gente que trabaja en estas cuestiones, es que ustedes se volvieron locos. Marcela, ¿qué le falta a la ley para salir? Bueno, es parte de la agenda del ministro Larraín, de la ministra Recabarren Evópoli, ¿no es cierto? La verdad es que se aplica hoy día, incluso en temas de penitenciarios, el principio de igualdad y no discriminación, que es parte de un anexo de tratado que no ha sido ratificado por Chile, pero que sin embargo igual lo aplican. Yo soy parte del COSOC del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este es el Consejo de la Sociedad Civil que se elige cada 2 años, que invito a toda la sociedad civil que quiera participar. Todos los ministerios tienen estos COSOC y tenemos que empezar a participar para poder empoderarnos ahí. Y resulta que me ha tocado reuniones con ellos y ellos están detrás de esto y aplican no solamente los tratados internacionales que están vigentes hoy día, sino que también las recomendaciones de
relatores de estos órganos supuestamente de derechos humanos. Estos relatores, y yo participo de esos escenarios anualmente, son pagados por estados, no son pagados por los gobiernos, ni son neutrales bajo ningún punto de vista. Yo estuve, me acuerdo, en la OEA que se hizo en Washington, donde hubo una reunión especial de todos los relatores, donde ellos cada cierto tiempo tienen que volver como a enamorar, en el momento en que tú te compras a los delegados de los países, y hay un libro, de hecho yo lo tengo en mi casa, donde tú ves cada temática y abajo el país que lo financia y los relatores que financian. Si a ti te contrata el gobierno de Canadá para avanzar en la agenda LGTBIQ, o el gobierno de Canadá para avanzar en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y te respaldan las Naciones Unidas a través de su órgano subsidiario, ¿tú vas a dar un mensaje distinto al que el gobierno de Canadá propone? No, usted es un empleado. Exactamente. Pero la gente piensa que no es así. Quería agregarle un pelo más a la sopa porque además, en esta legislación que viene, la sede legal es donde se hace la denuncia. Claro, hay un tema complejo ahí. Se cayó el artículo, ¿Ya? pero lo van a reponer. No te quedas ninguna duda. O sea, estamos en el primer trámite legislativo O sea, que fue. deja explicarlo. Si a usted lo denuncia un señor de Arica, Exacto. usted se va a tener que ir a defender a Arica, aunque nunca haya ido a Arica. Exacto. Si es Magallanes, Magallanes. Si usted vive en Magallanes, le ponen Arica, Arica. Si usted vive en Arica, es Magallanes. Eso vulnera el debido proceso, porque no es en sede civil. Exacto. Porque es una denuncia en el juzgado de letras. De letra, local. Y además lleva anexado, por ejemplo, si hay hay una indemnización asociada, se pide que te indemnicen, que obviamente lo van a hacer, porque es un negocio muy lucrativo y se ha visto en otros países, y es cosa de ver legislación comparada y la aplicación. Lo que va a pasar es que vas a tener, aparte de la tremenda cantidad de denuncias, van a insistir en que algún representante muy lejos de tu domicilio lo haga, porque tienes que contratar abogados, ir a las audiencias, y es muy difícil defenderse. Por eso que el debido proceso es vulnerado. Entonces, cuando, por ejemplo, yo te denuncio, lo vemos en un juzgado de letras, no requiere un abogado. Denúnciame por el pañuelo. Ya, te denuncio por mi pañuelo. Voy al juzgado de letras, no tengo idea, de Arica. Yo sé que tú vives acá. Consigo a alguien que te denuncie. Sí, allá. Porque yo le conté la historia y la persona se sensibilizó porque puede ser un tercero Le enterado. mandaste un WhatsApp. ¿Sabes lo que me dijo la Alexia en su Exactamente. programa? Que mi pañuelo era que dije. Ya se me fue. Horrible. No, dije horrible. Ocupé otra palabra técnicamente hablando. No importa. Fue otra. Pero tú vas a decir que fue horrible. Exacto. Y ella me denuncia en Arica. No, y me sentí mal. Y sí, pues, obvio. Porque además Discriminada. Claro, porque cualquier restricción, la verdad es que los verbos que se ocupan son impactantes. Restricción, limitación, y además se crean 4 tipos de discriminación. Directa, indirecta, extremadamente grave, cuando ellos pueden decir que hay 2 motivaciones en tu corazón para poder vulnerarme. Son extremadamente graves. Y además, ¿sabes qué? Quitan el artículo donde dice que nadie te puede discriminar. O sea, en el fondo no pueden pasar por arriba tus derechos constitucionales para poder, en el fondo, apelar a una discriminación. Lo quitaron. Por lo tanto, tu resguardo constitucional de tus libertades no está. No están. ¿Por qué? Porque la otra ley mordaza que viene era del discurso de odio. De odio. Vamos a ir a eso al tiro, pero solamente en eso, lo que se vulnera en primer lugar, usted entenderá bien, director de medio, es la libertad de expresión. Pues. Así es. Porque además, la gente se va a ver cooptada o en el fondo impelida a no decir lo que piensa, ni lo que siente, ni lo que cree, porque las sanciones van a ser tan abrumadoras y los procesos legales y las indemnizaciones tan altas que no vas a tener cómo. A lo mejor yo sí voy a pagar el precio, estoy acostumbrada, a lo mejor tú también, pero la mayor parte de la gente, ¿y qué es lo que genera eso? Un discurso único. Obvio. Y cuando tú no puedes hablar en público, tampoco hablas en privado. No hablas. Y después los colegios no van a enseñar. No van a enseñar. Y eso se llama, ¿sabe cómo se llama? Dictadura. Exacto. Se llama. Para que usted entienda de qué se trata esta ley. Dictadura, aquí y en la quebrada de la G. Y lo podemos decir tranquilo hoy día porque la ley no está. Porque si lo hacemos mañana, nos van a acusar de discriminar la ley. Por eso yo digo, y por eso estoy tan segura, que esta es la última lección donde vamos a poder hablar libremente sin ser censurados. Ya vimos hoy día, y la convención llega a ser chiste. Tú dices hola, o no saludas en Mapudungun, entonces resulta que estás ahí con un discurso de odio discriminador. Porque me sentí. ¿Sabes qué? Este cambio ha sido tan brutal que la verdad no interesa. No, pues. Lo empírico no importa, porque lo que importa es cómo otro se siente. Y si el otro que se siente tiene el respaldo de la mayoría que grita, de la mayoría financiada, de la mayoría que tiene conflicto de intereses. De las minorías con poder. De las minorías con poder. Entonces, tu discurso tiene que ser censurado. Yo me acuerdo, mucho después del bufo, cuando estaba el tema de la ley de identidad de género, yo estaba asesorando a unos senadores. Y estaban muy confundidos porque obviamente no se había leído el proyecto y permitieron, que es muy extraño que lo hagan, que entráramos algunos asesores dentro del hemiciclo del Senado. Porque estábamos con los computadores tratando de explicarle los artículos a los senadores que tenían que haber leído por la envergadura del proyecto, ¿no es cierto?, y la importancia social que tenía, bueno, y familiar y de todo tipo.
las consecuencias fueron brutales, han sido brutales. Y resulta que cuando entré, estaba Girardi Letelier, está grabado. Me gritaron, esta mujer, yo estaba trabajando, no me pagan, yo nunca he trabajado siempre a honores, pero estaba asesorando, se llama asesor externo, nadie te pregunta si te pagan o no. Sí. Entonces me dice esta mujer, yo no quiero que sigamos legislando porque esta mujer que está sentada ahí, yo no tengo derecho a hablar. O sea, ya el abuso de por sí era brutal contra una mujer. Mujeres que defienden estos movimientos que ellos mismos siguen. No puede estar aquí, ella no es saludable para el debate nacional. Hay que sacarla del Congreso, se debería ir. Si yo me preguntaba este gallo, ¿que me exilian? O sea, por eso digo, el nivel de contradicción en el discurso es una cuestión. Y de verdad yo pensaba, ¿no hay un periodista aquí con algún grado de sensatez? Solamente para que no te sientas tan mal, Marcela, te quiero decir que a mí no me dejaron entrar al Congreso. Llamaron específicamente a carabineros que por favor no podían hacer ingreso, yo soy un ciudadano como cualquier otro, al edificio. Así que no te ha pasado solo a ti. Y el que lo hizo fue el senador Girardi también. Muchos saludos al idiota correspondiente. Sigamos. Y Letelier hizo exactamente lo mismo. Y fue súper brutal, fue muy violento. De hecho, yo me aguanté de llorar porque fue un golpe. Pero yo soy fuerte, pero fue violento en el sentido de que además eran dos... Yo sentí violencia de género. Ajá. Violencia de género, eran dos hombres ahí que tenían todo, tenían poder, autoridad, todo. Podían hablar. Bueno, Moreira me defendió. Dijo, me parece increíble que ustedes hagan uso de este hemiciclo para violentar primero a una mujer. Bien y hecho. segundo, que no se puede defender. No puede defenderse porque ustedes pueden hablar bien, no puede tomar un micrófono y responderles, y a lo mejor les respondería muy bien, mucho mejor de lo que ustedes podrían responder, ¿no es cierto? Porque por eso que me censuran, porque ¿cachai? No, porque yo les podría haber respondido. Bueno, a veces Moreira, por supuesto, tiene estas salidas que me parecen notables, otras veces no tanto, pero no importa. En general, trata de ser, por lo menos, alguien consecuente con lo que está planteando. O sea, para esta votación de la ley de discriminación arbitraria, yo tengo que decir que lo hizo súper bien. Ok, ¿y quiénes de derecha votaron a favor de esta ley? En la primera instancia, o te digo, de la parte medular, igual que en garantía fue 38-0. Toda la parte medular. Nadie votó en contra. 38-0, todos los principios, garantías y derechos más complejos, porque todo el cambio del interés superior del niño, del fondo reducir a un niño en conjunto, todo eso fue 38-0. Esa fue la votación. O sea, no hay derecha ahí. O sea, no hay gente... No hay derecha, pues. Me carga, es que no. Yo sé que te carga hablar de derecha, pero para que la gente entienda. Sí, no hay oposición y no hay gobierno. O sea, no existe la diferencia. Estamos hablando de las mismas personas, lo mismo, nada. Y como la segunda vez le pusimos, o sea, en el fondo se asustaron, porque en el fondo yo mostré, y había algunos que estaban, me llamaron por teléfono, Marcela, ¿cómo es posible que hayas dicho si yo estaba por la... Pero usted no leyó el proyecto, yo se lo mandé. Lo que pasa es que yo hago un trabajo bien, bueno, no sé si decir táctico o estratégico después de nuestra conversación antes de este programa, pero voy a decir estratégico para que nos entiendan todo. Después tú te pegas ahí como el speech del táctico y el estratégico. Yo lo que hice primero fue hacer una campaña, le hicimos a hartas personas, para pedirles que se votara artículo por artículo el proyecto. Claro. Porque sabíamos que ese mamotreto de más de 1000 páginas no se lo habían leído y que le había llegado un día antes. Entonces, por lo menos en la votación yo tenía la esperanza que leyendo la aberración de artículos que tenían, se asustaran y dijeran, ok, ¿Y algunos se asustó? Sí, se asustaron. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes se asustaron? Se asustó Pug, se asustó... es que si que digo que se asustó Chaguán, que Chaguán antes lo tengo atravesado. Ya. Porque ni habló la última, estaba yo ahí, yo era del Paraíso, yo voté por él, trabajé en su campaña incluso, y ni siquiera me quiso escuchar. Y era mi amigo. Entonces, era. Ok, me parece. Era. Entonces, bueno, Chaguán, sí, pues no habló. No habló porque nadie se quiere quemar en tiempo de campaña porque esto les hace perder votos. Están jugando al centro, todos están jugando al centro, y algunos que quedan y que votan todavía por la vida y la familia, votan en privado, así como que ni siquiera, ojalá, les preguntan, senador no sé cuánto, ¿cuál es su voto? Ya voté. O votan antes y salen, ¿cachai? Como para que nadie los cache. ¿Sabe cómo se llama eso? Aquí en la Quebrada de la Jita bien, cobardía moral. Sí, así se llama. Para que usted Pero lo tenga traición claro. también se llama. Sí, también traición, pero pongámosle lo básico, cobardía moral de toda esta gente. Le quiero decir algo. Si usted, históricamente, se considera derecha y sigue votando por esta gente... No, es terrible. Este país entero se va al despeñadero. Así que lo que le pido a todos los que están viendo, ninguno de los que votó esta ley que estamos comentando, ni un voto. Sigamos, Marcela. En este contexto, además, se le suma a estos delitos de discriminación los delitos de odio y negación. Odio en particular. Ahora, quisiera solo refrendar esto. En general, por supuesto, uno podría decir
que cuando a través de redes sociales, medios de comunicación, etcétera, se incita en términos explícitos a, por ejemplo, odiar, lo voy a hacer en la forma específica, a determinado grupo, persona, por determinada característica, uno podría visualizarlo. Perfecto, y decir, sí, me parece repudiable, lo que sé yo. ¿Dónde está el límite? Porque la pregunta final siempre es, ¿quién determina qué es qué? Bueno, ¿quién determina en esta ley qué es delito de odio y qué no? La misma ley lo hace diciendo que estos grupos especiales, de hecho dice que ninguna de las, que no se llamará discriminación lo que hagan estos grupos especiales. Es decir, por primera vez tenemos un nuevo concepto, una nueva definición de la RAE, ¿no es cierto? Que son, no, te mentiría, no me acuerdo cómo se llama específicamente, pero supongamos que es como una opción positiva. Ya. O sea, la discriminación de estos grupos de especial protección, históricamente discriminados, que sabemos cuáles son, ¿no es cierto? No se considera jamás discriminación. Exacto, lo voy a poner súper fácil. Si a usted, que es una persona que es chilena común y corriente, viene uno de estos grupos especiales, que podría ser, por ejemplo, uno de los llamados y denominados pueblos originarios, exacto, y le dice a usted que es sapos, culebra, araya y estrella. Ahí dije algunas cosas para que todo el mundo entienda, para no decir en francés porque la gente el francés no lo entiende tanto. Pues bien, a usted entonces lo están atacando con odio, pero usted no puede ir a acusarlo. No lo puedes ir a acusar porque es un grupo de especial protección. Es decir, se genera la ley de no discriminación, grupos, o sea, una discriminación brutal y una diferencia entre chilenos de primera y segunda clase, tercera clase y cuarta clase. Marcela, y en ese contexto, ¿no sería muy bueno que nosotros, que ya nos sentimos absolutamente perseguidos por solo el hecho de existir y pensar, no armáramos grupos de esta naturaleza también? Armemos uno, po. Yo creo que es o sea, se me ocurrió, si no tengo que decir. Armemos uno, pues. Yo creo que, por eso también te hablé, y quizás les puedo contar a ustedes. Oye, perdón, solo te lo digo al tiro. Los pelolais, las pelolais, por favor armen un grupo al tiro porque han sido históricamente discriminadas por pelolais. Yo creo que hay que hacerlo. Las cuicas, ármense un grupo, pero ya, en este instante. Estoy diciendo, efectivamente forzando el argumento al ridículo. ¿Por qué? Porque es ridículo, pues. Por eso, siga. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo y te voy a dar el ejemplo de la ley. Hace algunos años, unos 4 años, el Móvil hizo una denuncia en el norte de Chile diciendo que había sido discriminada una persona que se autodefinía como trans, es decir, que tenía una disconformidad entre su sexo biológico y cómo él se sentía respecto de sí mismo, y hicieron pasar una mujer primero. Nosotros creemos que le hicieron pasar, pero increíblemente justo pasó una mujer por una construcción y tiraron un piropo, ellos lo grabaron. Y después pasó todo casual. Claro, todo casual. Un hombre vestido de mujer, ¿no es cierto?, que se autodefinía como una mujer, y pasa y no le tiran ningún piropo. Entonces ellos reclamaron en el tribunal de esta ciudad del norte, que salió en el diario. La gente se rió, pero es que, ojo. No. Porque habían discriminado a estas mujeres, estos hombres no le habían tirado un piropo por ser trans. Pero también por el otro lado, recordemos que son absolutamente contradictorios siempre, porque el modelo es así, el modelo es paradojal. Mientras están reclamando porque al transexual no le tiran piropos, por otro lado impulsan una ley para prohibir que se tiren piropos. Si son las dos cosas. Exactamente. Bueno, sí, absolutamente. Pero es que eso es el pan de cada día. Es cosa de escarbar un poquito. No es muy profundo la nivel de contradicción del discurso. No es contradicción, es paradoja. Bueno, sí. Es paradoja. Es paradojal el modelo, no contradictorio. Ojo. Por eso es tan fácil para ellos decir y luchar en nombre del pueblo y los pobres y no sé qué, y ver a Telier tomándose un whisky en primera clase de la aerolínea más cara del país. Listo. Bueno, por eso para ellos es tan fácil, ¿no es cierto?, decir que el proyecto de garantías cambia el modelo de Estado subsidiario a garante, donde el Estado se hace cargo de la formación moral, psicológica, espiritual, social y cultural de los niños, y que el Estado pasará a ocupar el rol de los padres tienen que cuidarlo, y ese mismo Estado, el Estado violador, el Estado que ha matado, asesinado, violado, torturado, perdido, comercializado, hasta el día de hoy a los niños del Sename. Ahí. Entonces ese mismo Estado siempre ha sido... Para acá sí, para allá no. Sí, eso es paradoja. Ya. No es contradicción, ¿te fijas? Es paradoja. ¿Por qué no es contradicción? Porque para ellos en su sino interno no es contradictorio. Desde ellos. Claro. Para mí es una contradicción desde ellos. Sí, claro, no, pero el modelo en ellos es paradojal. Ellos pueden sostener a la vez que la cosa es blanca y es negra. Y si tú les dices, ¿es blanca o es negra? No, que usted me está discriminando, pues no me obligue. Bueno, pero eso es como la ley de identidad de género. Eso es, pues. Yo te lo prometo, yo lo hice. Diputado, esto es un vaso. No, pero es que es un zapato. Diputado, si usted le dice a un niño chico que esto es un vaso, se lo va a poner en el pie y lo va a convencer de que es un zapato, porque no cambiamos el concepto de zapato, claro, sino que le cambiamos.
Sí, sé que es un vaso, pero es que tenemos que decir que es un zapato. Pero va a tener que usar, se le va a rajar los pies a los cabros chicos, a los adultos, va a producir daño. Sí, pero es que así es. ¿Qué la diputado cosa. era ese, perdón? No te puedo decir que no era uno, fueron muchos. ¿Fueron muchos? Bueno, Fueron todos de derecha, supongo. Todo- Mira, muchos de derecha, muchos de izquierda y muchos... Te tengo que decir que tengo un diputado... A mí, perdón, yo solo te quiero decir esto. Que la izquierda lo haga, A mí para me mí sa- está perfecto. O sea, su pega, echar a perder y destruir todo lo que se ha construido en más de 2000 años de historia de Occidente, ese es su trabajo. Que los que se supuestamente dicen de derecha lo hagan, es para condenarlos. Y algún día se los vamos a cobrar, acuérdense. Sí. A mí me complica el tema del binario mucho, porque siento que con sentido de realidad, no estoy hablando de la idea de la derecha y la idea de la izquierda y cómo son, pero me complica porque siento que la derecha, ¿no es cierto?, nos trajo hasta aquí. ¿Perdón? Nos trajo hasta aquí. Pero si Piñera es el responsable de lo que estamos viviendo, que No la solo derecha ha Piñera, llegado... La Larraín, todo lo Larraín. Lo quiero decir así, Piñera y sus empleados, porque esos son Larraín y toda esa gente, y los Larraín además... Carlos Larraín no es empleado de Piñera. Ah, te estaba hablando de Carlos. Carlos Larraín no es empleado, Carlos ya. Larraín no es empleado de nadie. Ya, perdón, tú estás hablando de él. Sí, de él. Ah, de Carlos Larraín nada menos. Ah, don Carlos, usted también anda en esta. No sabía yo, ¿ah? Mire, Pero- me voy a dedicar con más atención a ver qué ha estado promoviendo últimamente, porque usted que es tan serio, que es tan capaz de criticar a todo el mundo, nadie lo critica, bueno, aquí tiene su flanco abierto, pues señor. Bueno, solo vamos a escarbar en la herida, O sea, ¿tú Carlos. quién crees que maneja Guerrero? Bueno, sí, pensé que estaba hablando del ministro. Bueno, el ministro, no es que el ministro es impresentable. Bueno, que el ministro es el empleado del señor Piñera, pues sí, No. por eso está diciendo. Yo creo que, mira, es casi histórica esta cuestión. Como me tocó, tengo un hijo de 16 que está estudiando el tema de la independencia. Entonces empiezo a mirar los nombres de la familia. Los 800. Y te juro, te prometo que es como mirar el tiempo de la independencia y todo el proceso y mirar hoy día. Y Es lo mismo. Es un ciclo, te prometo, es una cuestión impactante. Hay una cosa en que la izquierda tiene razón. Voy a decirlo así con todas sus letras. ¿Por qué? Porque lo ha criticado, entre otros, Taradit, y en eso sí tiene razón. Porque esta familia de los Larraínes en Chile ha sido lo peor que le ha podido pasar a Chile jamás en toda su historia. Así, se lo estoy diciendo yo. No sé si todo los Larraín, pero los Larraín, desde esa línea editorial, sí, absolutamente. Bueno, que son unos cuantos Larraínes en Que son la muchos historia, que ahora. son muchos, Son porque eran 800 en su momento, y eran los 200 en otro momento, y así podríamos seguir. Pero bueno, esa Y otras gente familias más. es absolutamente responsable de lo que está pasando en Chile hoy día. Listo, ahí hice el paneo completo. Por favor, acúsame de discriminación porque estoy hablando al loteo. Sigamos. Esa es una de las patas de esta cosa. Luego viene el problema de cuando se aplica delito de odio. Y había entre medio la pretensión, además, del tema lo que ellos denominan negacionismo, ¿ya? Y negacionismo, entiéndalo usted, es cuando usted pone incluso en duda que determinadas cifras o cuestionamientos respecto a la historia, que se han fijado de manera oficial, entre comillas, usted entenderá que hace unos 2800 años atrás, o 2400 en realidad, Ramsés se fue a Hati, que era donde vivían los hititas, y dio una batalla en Hati. Y volvió y publicó una estela donde él decía que había estado muy victorioso en esta batalla famosísima. Y todo el mundo le creyó. Esa era la historia oficial del faraón. Es como Piñera que quiere contar ahora que él le entregó a Chile esta nueva constitución que, según él, es lo mejor que se ha podido hacer en el país. Pues bien, esta es la historia oficial de Ramsés. Pasa que después hay una expedición y descubren a los hititas, eso fue el siglo pasado, hace poco, y se encuentran con la versión hitita. Y lo que había pasado en realidad es que el faraón Ramsés casi murió en la batalla de Kadesh, porque lo acorralaron contra el río y salió arrancando, poco menos arriba, agarrándose las crines del caballo. Bueno, cuando usted tiene historia oficial como un faraón que le dice esto es lo que es, y usted la cuestiona en la ley de negacionismo, usted lo van a penalizar por eso. Lo hice históricamente para que todo el mundo entienda Sí, absolutamente. que siempre, de toda la historia de la humanidad, ha habido la pretensión de imponer una historia oficial. La historia oficial no existe. No existe. Yo diría que a mis 50 años, después de haber estudiado historia y tener un esposo que es historiador, así seco en realidad, lo que puedo decir es que generalmente la historia oficial no es verdadera. De verdad. Generalmente está cooptada por los poderes, Así es. por los que tienen, por los que cuentan la historia, por los que se robaron, a los que realmente pagaron el precio. Los dueños lo escriba. Exactamente. Entonces, en general no es la historia real. Así que, y es bueno, es muy bueno y es vital que le enseñemos a nuestros jóvenes historia, que los enseñemos a leer, porque estamos viviendo hoy día en un momento donde es terrorífico y da mucha tristeza conversar con la juventud
Y bueno, tenemos desde este nuevo plan de formación, tú sabes que tenemos un plan de formación ciudadana heredado del primer gobierno de Bachelet. ¿Ya? El plan de formación ciudadana vino a suplir La educación cívica. La educación cívica, que era algo que yo tuve una excelente educación Sí, cívica. yo también. Una muy buena educación cívica. Pero este plan de formación ciudadana, obviamente, es un caballo de Troya y que básicamente es la politización o el entrenamiento político de niños con una visión muy particular. Y donde además, perdón, y me voy a tirar de aquí de la educación cívica al ejemplo que te iba a dar de la discriminación arbitraria o este discurso de odio. Permite este proyecto que sean los niños entrenados en distintas visiones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vimos en el tiempo de la insurrección de octubre, vimos a algunos colegios de niñitos muy pequeñitos de prebásica, porque esto está enfocado desde la prebásica, saltando y diciendo que los pacos se mueran, que no salte el paco, que se muera Piñera, lo que sea. Bueno, puede ser esa una clase motivacional de enseñar los, no sé, pues cantemos ¿cómo se llama esta canción? Ven a cantar, que vamos a luchar, vamos a soñar, no tengas unidad. ¿Esa cosa de Ho Chi Minh? Sí. Ya todo el mundo sabe qué es, pero no pretendo ni siquiera saberme la letra ni el tono, me da lo mismo, no la voy a escuchar. Dicho eso, Marcela, nos quedan 10 minutos. Ya, ok. Seamos ejecutivos. Ok. Entienda usted que cuando... Oye, entretenido hablar contigo. ¿En serio? Sí, es un buen programa, me mucho entretenido hablar contigo. Creo que es la única que opina eso. Dicho eso, cuando a usted le quieren imponer una historia oficial, lo que le están poniendo, aparte de lo que ya hablamos, es otra mordaza más. Exacto. ¿Ya? Es otra mordaza más. Bueno, quienes refutan la historia oficial son denominados entonces negacionistas. Usted entenderá que si usted pone en cuestión entonces, voy a poner un ejemplo de historia oficial aquí en Chile, ahora, no ahora, 500 años atrás. La historia oficial es que Pedro Valdivia llegó al Valle del Mapocho, no había ninguna cosa, encontró una especie de isla ahí entre el Mapocho y la Alameda actual y se instaló. Nos demoramos 500 años, gracias a investigaciones como la del doctor Rubén Estever, lo mismo que yo investigué respecto a la Plaza de Armas, y así un montón de gente, para descubrir que en realidad no era eso, que Valdivia sacó realmente el relato por una cuestión política, estaba ocupando un sitio que le pertenecía a los incas, luego le pertenecía al rey, no podía ocuparlo de verdad, había guerra civil en el lugar donde llegó, etcétera, etcétera, que además 10 caciques del Mapocho le entregan el lugar para fundar la ciudad, para los que están diciendo que vinieron a usurpar los españoles. Mentira, falso, entre otras cosas. Pues bien, se funda Santiago. No el 12, el 24, la historia oficial decía el 12 porque el acta oficial decía el 12, no, la fundó el 24 porque el 24 era el cumpleaños del rey Carlos V, con el cual había peleado Valdivia y prácticamente eran amigos de jóvenes. Pues bien, toda esta historia oficial, ¿se da cuenta? Siempre se ha tratado de hacer desde el poder. ¿Usted quiere historia oficial para su hijo? Y que además lo adoctrinen en la forma que está planteando Marcela. Bueno, sigamos, Marcela, y terminemos con esto. ¿Tú quieres ser candidata a la presidencia? ¿Por qué? Soy precandidata. Precandidata, ok. Independiente. Totalmente independiente. Ya. Partido político, económicamente independiente. Ok. A la presidencia de la República 2021 estamos juntando firmas. ¿Cuántas necesitas? 34.000 firmas. ¿Cuántas llevas? No te voy a decir cuántas llevo, no lo he visto en ningún ¿Cuándo canal. empezaste a hacerlo? Hace un mes. Hace un mes, ya. Ok. Pero no he hecho nada. Voy a empezar mañana. No he juntado firmas, todas han sido orgánicas. Pues Ya, no he hecho nada, ok, no he hecho ni una campaña. ni una cuestión. entiendo. Mañana parte el primer video promocional de las firmas. Perfecto. ¿En todos los canales dónde lo vamos a ver? Te lo voy a mandar a ti, voy a mandarlo todo. Entonces me lo manda y vamos a terminar este capítulo que lo vamos a sacar el domingo o el sábado lo vamos a sacar. El sábado lo vamos a sacar con tu video al cierre. ¿Ya? La campaña de Marcela. Cuéntenos por qué. Bueno, hoy día han ido cambiando un poco pero básicamente los objetivos son poner nuestro discurso, nuestra visión, que tiene algunos temas bien importantes. Uno de ellos es la soberanía, ¿no es cierto? El respeto a nuestra autorregulación, nuestro autogobierno, que ha sido vulnerado. Vivimos una ilusión de democracia, vivimos una falsa división entre los poderes del Estado. Tenemos una maraña de organismos subsidiarios de las Naciones Unidas y otros organismos que están absolutamente vulnerando, ¿no es cierto? Dicho fácil, ¿tenemos soberanía en Chile o no? No tenemos soberanía. Ya, ok. ¿Escuchó? No, y ahora peor, porque ahora además con los bonos soberanos que sacó Piñera, que sabes que como voy de candidata tengo que estudiar, entonces estuve estudiando la inversión en Hacienda, cuántos son los billones de dólares que invertimos anualmente, y me di cuenta que si invertimos 4 billones, hay 72 billones en realidad en el flujo de caja anual. Y todo lo demás es inversión extranjera. O sea, tiene que ver con transacciones de inversionistas, que ahí tenemos estas grandes corporaciones que manejan el mundo. Al final es como en Argentina y en México, que ya no son de los mexicanos ni Argentina de los argentinos. Bueno, Chile va para allá. Desde que aceptamos las platas ¿cómo se llama? Del Banco Mundial. Banco Mundial. ¿No es cierto? Estamos fritos. Y nosotros habíamos pagado la deuda externa. Recordemos, Exactamente. el país entró siglo XXI sin deuda externa. Ahora, esto viene adosado inmediatamente, y como lo vimos en Argentina con Macri,
a una serie de proyectos de corte valórico que quiero explicar porque a veces las personas se centran en eso, no entienden. El tema que sean valóricos o el tema que sean morales es que establecen cosas buenas y malas. Voy a hacerlo bien de sencillo. Establecen cosas buenas y malas. Cuando tú tienes a un pueblo completo diciendo que esto es bueno y esto es malo, un poco como en la ley del negacionismo, el discurso de odio, que lo que pretenden es tener un discurso unificado, un discurso totalitario, un discurso oficial, ¿no es cierto?, donde nuestras libertades y nuestra forma de pensar y nuestra mente va siendo achicada, nuestras libertades van siendo cooptadas, y al final lo que se convierte es en un borrego, pero borrego real, borrego por ley, porque te asustan con un montón de cosas. Y además te engrupen diciendo que en el fondo te atemorizan y te dicen además que estás Y solo. además eres malo. Y eres malo. Bueno, es como las ventanas de Overton, así como... Así, de manual. De manual, sí, es verdad, de manual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder tener un orden global, un mecanismo que controle por regiones, porque eso es lo otro que descubrimos como observatorio a principios del año pasado, cuando la CEPAL sacó los documentos, ya no es que cada nación va a ser parte de un orden mundial, sino que hay regiones. Y Chile pertenece a una región que es mano de obra, que no tiene industria. Por tanto, por eso el TTP-11 dejaba como en estado de fotografía a Chile en el momento que se firmaba. Canadá, el que lo estaba dirigiendo, todavía no se aprueba, pero hace 2 semanas Piñera le puso urgencia nuevamente al TTP-11 y no se votó. Acuérdese, usted, su hijo y sus nietos, el traidor más grande de la historia de Chile, el peor presidente de la historia, Sebastián Piñera, por todo esto y mucho más que la gente no va a saber hoy día. Lo van a tener que pagar su hijo y sus nietos, entiéndanlo. Y los que lo acompañan y saben. Sí, ellos saben. Los que lo acompañan y saben, porque de repente siento que muchos se sacan como, iban a pasar el discurso después. No, es que Piñera era terrible, ¿cachai? Que después como que... no, sí, después van a decir es que no nos escuchaba. Claro, no nos oía. No, si ellos están ahí y son empleados de él, entienda. Y la familia, y los familiares y todos los cargos públicos. Todos. Entonces no. Ya. Todos y todos. No voy a entrar en el debate de los candidatos nuevos. No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es importante? Poner estas temáticas. Okay. Soberanía, el tema del binario, me interesa mucho poner en el debate la realidad de cómo se gestionó y cómo se creó la Convención Constituyente, el proceso ilegítimo y legal, absoluto que fue esto y lo que nos tiene hoy día, los distractores que existen y cómo se está modificando la Constitución todas las semanas en el Congreso con temas tan importantes como el quórum, que es decir, la cantidad de diputados que se requieren para cambiar cosas esenciales que le dan estabilidad a un país, un determinado tipo de leyes o temáticas, como por ejemplo los currículum. Guzmán dejó muy cerrado el tema de las leyes orgánicas constitucionales. Por ejemplo, no se puede modificar un currículum, porque tuve la visión de que si tú, los currículums escolares estoy hablando. Claro. ¿Por qué? Porque si tú lo modificas, lo que puede, el gobierno de turno puede adoctrinar a los niños. Lo que quiera. Entonces, da lo mismo el cual sea. Da lo mismo de cual sea. Queremos un Estado donde se le enseñe a los niños, pero no se les adoctrine. Lo mismo nos pasa con la educación sexual integral. Bueno, da lo mismo. Entonces, estas leyes orgánicas están siendo lo que han tenido, no ha podido cambiar, no ha podido reventar el país antes porque existen estos quórum altos. En casi todos los países que son países desarrollados existen tribunales constitucionales. También está la ley en el Congreso avanzada para cambiar las atribuciones del tribunal. Sí. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que cuando se vote la supuesta constitución, vamos a tener cocinado todo. Modificar también para esta elección el tema de la representación de grupos especiales, modificar para esta constitución también el voto obligatorio o el voto voluntario, modificar también las direcciones... Marcela, resumo. Ya nos pasamos. Ya. Estamos enfrentados a la peor catástrofe de la historia de esta república. En curso. Sí, y una revolución institucional en esta fase que va a tener probablemente una salida no institucional, así como vamos. La pregunta central es esta. Y los que están viendo, ¿se van a hacer cargo del problema en que vamos a estar o van a dejar que lo avasallen? Tu candidatura, en definitiva, es un grito de alerta respecto de eso. Partimos como eso, sí, como un grito de alerta, pero pensamos que también es un testimonio, porque yo creo que, mira, nosotros sacamos cálculos, tú sabes que saco el cálculo electoral, sí. Nosotros creemos, por lo menos que en cálculos reales, hay por lo menos 700.000 chilenos, que no son pocos, pensando lo que significa para un candidato, que se levantaron para votar por el rechazo, pero que no han votado en ninguna elección. Okay. Es decir, cuando esa persona les pide votar por un presidente o por un político, ya están hasta aquí, sí. No quieren más. Okay. Pero sin embargo, se levantaron a votar por el rechazo porque no querían un cambio, o sea, porque sabían lo que venía para Chile, sí, ¿no? ¿Cierto? Lo hemos dicho 1000 veces. Por tanto, yo creo que hay muchas más personas de sentido común, no creo, estoy segura en Chile, que son los que no votan, que son los que están ahí, pero no están dispuestos al desastre. Y hoy día yo creo que tenemos suficiente evidencia empírica, y podemos empezar por Pikachu y no sé qué más, y podemos empezar porque hoy día ya no somos ni república, ¿no es cierto? No solo no somos república, sino que eso
tiene otras votaciones además. Sí. O sea, son una convención, ya no son asamblea constituyente, Asamblea. son autónomas, Autónoma. tienen todas las potestades, Sí. no reconocen los poderes del Ninguno. Estado, etcétera. O sea, estamos frente a una toma del poder por un grupo de personas que en un mes se gastaron el 38% de su presupuesto anual y más, porque están hoy día siendo investigados incluso internamente por Sí, los mismos partidos. por lo mismo. ¿No es cierto? Que no han escrito ni siquiera una A respecto de lo que los chilenos supuestamente les vendieron como pomada, porque este proceso fue un salvavidas para la clase política. Este proceso fue porque estaban en ese momento a punto de perderlo todo y no quisieron perder el poder y entregaron lo que fuera. Todo. Ahora te tengo que decir que hoy día están súper complicados. Bueno, van a estar más complicados mañana. Marcela Aranda, te quiero agradecer enormemente haber venido a RCT. Ha sido un tremendo gusto conocerte en persona. Solamente nos habíamos visto a través de medios digitales, pero estar contigo es mucho más potente que estar ahí por las cámaras. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Cervel.cl, patrocinios online, Marcela Aranda, candidata presidencial. Ya sabe. No está votando por mí, está dándonos la posibilidad de que tu discurso, de que nuestra visión se ponga en la palestra nacional, en el debate presidencial, porque no nos pueden censurar ahí. Bueno, lo vamos a ver acá abajo. Si quiere apoyar a la Marcela para que llegue a tener espacio, y ese es el objetivo que está planteando tener, en medios de comunicación, para que estas cosas que no va a ver usted conversar casi ninguno de los otros candidatos estén, pues bien, dele el patrocinio ahí en el saber. Marcela, muchas gracias. Con usted en una próxima entrevista en RCT. Chao. Chao. Durante el último mes, nuestro país ha sido víctima de un ataque. Porque fuimos los primeros que te explicamos qué era lo que realmente estaba ocurriendo. En 1985 se fundó Garra Blanca. Porque desde hace más de 20 años veníamos alertando sobre lo que sucedería a todos quienes quisieran escuchar. Porque hemos estudiado, comprendido, entendido y explicado el largo proceso que nos ha llevado a donde estamos. Queridos estudiantes, bueno, estamos en la penúltima clase Porque hemos formado e informado a todos quienes nos han venido escuchando, apoyando y respaldando. No voy a decir lo que la gente tiene que hacer, voy a decir lo que la gente ya está haciendo. Porque hemos estado en los lugares donde el terror se está empleando para someter y doblegar a quienes el gobierno ha abandonado. Estimado amigo, estamos en el Cerro de Montserrat. Este cerro que es uno de los dos cerros. Porque hemos ido más allá de nuestras fronteras para alertar y anticipar a nuestros vecinos lo que les ocurrirá si no se preparan a tiempo. Porque estamos conectando a patriotas de todo el continente para juntos hacerle frente a quienes quieren derrotarnos. Porque sabemos que nunca nos vencieron y que jamás lograrán hacerlo si nos unimos para impedirlo. Morir luchando, marxistas liderando. Porque permaneceremos de pie en medio de las ruinas para que así el mundo nunca pierda la esperanza. Convocamos a la formación del Movimiento de Resistencia Patriota. Porque no somos los últimos de ayer, somos los primeros del mañana. Porque lo invoquemos o no, Dios siempre estará presente. Porque Chile, América y el mundo merecen más. RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet. Patria o caos, no hay más bandos.